Bien, bueno, pues gana Donald Trump, ¿verdad? Donald Trump vuelve a ser presidente de los Estados Unidos. Vence a Kamala Harris por un buen número de votos. Y bueno, es interesante el tema, ¿no? Porque muchos nos preguntamos, bueno, la mayoría se pregunta, alguna gente, ¿qué es lo que hizo que Trump ganara? ¿Por qué gana Trump? Después de toda una campaña agresiva en su contra, como todos sabemos, ¿verdad? Desde las elecciones pasadas en que buscó la reelección, pues tuvo una campaña poderosísima en su contra, ¿verdad? Una campaña de desprestigio, principalmente, ¿verdad? Para que no llegara presidente, y bueno, y al parecer lo lograron. Sin embargo, la campaña continuó, no paró la campaña durante los 4 años de la administración Biden, sí continuaron con la campaña anti-Trump, ¿verdad? Vuelve a competir y la sorpresa que tenemos es que que ahora gana, ¿no? Vuelve a ganar Donald Trump las elecciones muy competidas, y las razones de su triunfo desde mi punto de vista son las siguientes, ¿verdad? Aunque muchos dicen que bueno, que la victoria de Trump se debe gracias a que pues la Harris hizo una campaña muy mala, muy desastrosa, ¿verdad? Que no fue la campaña correcta la que hizo Kamala Harris. Y de ahí se deduce, bueno, por lo tanto, como no fue efectiva la propaganda de Harris, pues, y la de Donald Trump sí fue efectiva, entonces pues gana Donald Trump, ¿verdad? Pero yo creo que esa es una manera muy simplista de enfocar el asunto. Porque como yo decía, Donald Trump estuvo sujeto a toda una campaña de desprestigio, ¿verdad? Es más, fue llevado a la corte acusado de un montón de cosas que obviamente no se demostraron, ¿verdad? Puesto que logró participar como candidato presidencial. Pero mientras, pues, se le lanzan acusaciones para desprestigiarlo, ¿verdad? Ya sabemos que muchas veces, pues, se utilizan esas tácticas, ¿verdad? Aunque no sea verdad, pero mientras queman a la persona, y de aquí a que se prueba o alguien se entera de que no es verdad, pues ya el individuo está desprestigiado. Y bueno, ese fue el intento con Trump, ¿verdad? Con el tema de llevarlo a la corte, de implicarle demandas judiciales. Aparte de la campaña común, ¿no?, en su contra, que pues prácticamente diariamente, ¿no?, se vertían los medios, colocándolo como una persona negativa, una persona pues prácticamente demente, no la catalogaban, y que pues estaba en contra de los latinos y todo ese rollo, no utilizando los mismos discursos de Trump cortados para dar una idea de que estaba en contra de, por ejemplo, de México se decía, ¿no?, y que hablaba mal de los mexicanos, ¿verdad?
Pero leyendo bien sus discursos y leyendo bien lo que se decía, bueno, sabemos que cuando hablaba mal de los mexicanos se refería a los delincuentes mexicanos, ¿verdad? Pero bueno, la prensa en su contra, los que estaban en su contra aprovechaban cualquier cosita, ¿no?, para generalizar y poner la cuestión general, ¿verdad?, no en la cuestión específica ni el contexto. Aún así, bueno, gana. ¿Y por qué gana entonces? Como ya dije, no gana porque pues la Harris haya hecho una mal campaña. Como ya dije, hubo una campaña en contra de Trump desde hace mucho tiempo y la Harris invirtió gran cantidad de dinero también para la campaña, ¿no? La explicación no está ahí. La explicación está en las condiciones, ¿no?, que prevalecen en estos momentos en Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, se está en una crisis, quiebra de empresa, baja de desempleo. ¿Y quiénes están gobernando? Pues los demócratas, ¿verdad? Se está financiando una guerra injustificada, pero se están mandando recursos para esa guerra, ¿verdad? ¿Y quiénes la están promoviendo y quiénes apoyan esa guerra? Pues el presidente demócrata, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues la política demócrata no ha sido favorable al pueblo real de Estados Unidos, ¿verdad? No ha sido real y se manifiesta, como ya decíamos, en la crisis económica, devaluación del dólar, inflación, ¿verdad?, que lograron controlarlo un poco ya, pero han tenido alta inflación y lo peor, la quiebra de empresas, ¿verdad?, y desempleo creciente, así como salario mínimo para las condiciones de Estados Unidos, salario mínimo muy no tan competitivo, ¿no?, además por el proceso inflacionario y además por el que el dólar ha venido perdiendo valor, o sea, no grandes cantidades, pero ha venido perdiendo valor. Y todo eso, bueno, bajo la administración Biden, ¿verdad?, bajo la administración demócrata. Y por otro lado, ¿qué propone Trump? ¿Qué ha propuesto Trump? Pues Trump, su propuesta principal ha radicado precisamente en criticar esa situación y prometer reactivación de la economía, ¿verdad?, de la economía de Estados Unidos. ¿Cómo la plantea reactivar? Pues mediante una política proteccionista. Prácticamente podríamos decir que su ideología, teoría es de proteccionismo, y eso lo mismo desde que fue presidente y desde la campaña pasada, ¿no?, que perdió. Aunque Trump es un hombre muy rico, pero al parecer no tiene idea de las leyes del capitalismo, de cómo funciona, ¿verdad? Y entonces él, con justa razón, porque así aparece objetivamente, acusa a las empresas gringas, a empresas de su país, de traicionar al país cuando se salen del país y se instalan en otro país para producir en otro país, por lo tanto, pues dejan el desempleo en Estados Unidos, ¿verdad? Y eso se vio claramente cuando en las campañas pasadas de Trump, o creo que cuando ya era presidente, pues estaba reprimiendo a varias empresas que se estaban saliendo de Estados Unidos, cerrándolas allá, cerraban allá y generaban desempleo, ¿verdad?, para irse a otros países. Entonces Trump decía que les iba a poner impuestos altos a todo el que se saliera a producir en otro país, porque él decía que su idea es de que la economía, pues la empresa debe trabajar en su país y debe dar trabajo a los ciudadanos del país, ¿verdad? Porque de otra manera no se resuelve el problema de desempleo, se complica, porque te sales del país
Y para salir te cierran las fábricas ahí y despides, ¿no? Allá en su tiempo de Trump, me parece, cuando era presidente, pues igual hubo despidos masivos, 10.000, 20.000. O sea, hubo empresas que despidieron 2.000, 3.000 de un solo jalón, ¿verdad? Bueno, el problema con la administración Biden continuó, ¿verdad? Y como ya vimos en los últimos meses, varias empresas han cerrado en Estados Unidos. Se han despedido miles de empleos, sobre todo en el sector de la tecnología, ¿verdad? Y Donald Trump sigue sosteniendo su visión de que es necesario proteger su economía, ¿verdad? Y que las empresas norteamericanas no abandonen el país para irse a producir a otro lado. Y lo que no entiende Trump, quizás sea esa la razón, y por lo que se ha echado a muchos empresarios en su contra y políticos, es de que las empresas funcionan en base a las ganancias, ¿verdad? En base a una tasa de ganancia determinada. Y si en Estados Unidos le bajan las ganancias, pues están buscando dónde ir para recuperarse, ¿verdad? Entonces, si ellos hacen un estudio que, por ejemplo, en México elevarían 3, 4 veces más su tasa de ganancia, pues obvio, ¿verdad? Dicen, vámonos a México. Pongamos un ejemplo, si en Estados Unidos, por las condiciones en que están, su tasa de ganancia entre el 10, 15, 8%, y hacen un estudio de su empresa para México o otro país de Latinoamérica, y les arroja que ganarán arriba del 20, 25, 30% con la inversión, pues no lo empiezan 2 veces, dicen, vámonos para México, ¿verdad? Y eso es lo que mueve a las empresas gringas, a los empresarios gringos, no la cuestión patriótica como lo maneja Trump, ¿verdad? ¿Sí? Y por eso se salen de Estados Unidos, buscando mejores ganancias, y abandonan allá, y obviamente al salirse generan desempleo en su país. Tienen que despedir en Estados Unidos porque hay empresas que han cerrado completamente para trasladarse a otro país. Algunas plantas o cierran parcialmente, pero ya hay despido, ¿verdad? Ya hay problemas en la economía de Estados Unidos por el hecho de movilizarse de esas empresas, buscando la máxima tasa de ganancia, ¿verdad? Entonces, esa es la situación real, pero Trump no lo racionaliza así, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, su pensamiento es, ¿a qué te vas? Porque él está viendo los datos, fue presidente, de cómo se comporta la economía, del desempleo, de la precariedad en que ha caído el pueblo de Estados Unidos. Una gran mayoría ha caído en pobreza, ¿sí? Y una gran mayoría tiene que vivir del presupuesto público mediante programas sociales. Ha visto cómo el desempleo ha crecido, ¿verdad? Y ha visto ese movimiento de empresas irse a otro país. Y por lo tanto, entonces, su planteamiento principal ha sido ese, ¿verdad? Tratar de proteger la economía, dice, evitando, negociando con las empresas de que se vayan. Pero si aún así las empresas se van, pues su política dice, te voy a cobrar, te voy a elevar los aranceles, ¿verdad? Te vas a México, ¿ok? Allá vas a ser feliz en México, vas a ganar lo que quieras, vas a aumentar, pero cuando mandes tu producto a Estados Unidos, por ejemplo, la que producen automóviles o otras cosas, ¿no? O productos alimenticios, pues cuando los mandes vengan de regreso para hacer negocio con nosotros, con Estados Unidos, de donde te fuiste,
te voy a poner un arancel del tanto por ciento, ¿no? Maneja aranceles del 20, 30%, ¿verdad? Y entonces esa es la razón, no es que realmente el planteamiento de Trump no es de que a México, que porque hoy a México le va a poner aranceles del 20%, así en general, está hablando de sus empresas gringas que se salen de Estados Unidos a producir en México, que cuando ellos exporten de México a Estados Unidos, pues él entonces les cobrará el 20%. Intentando con esta política, como es obvio, como es entendible, evitar que salgan, decir, bueno, ¿para qué me voy si de todos modos me va a salir caro porque Trump me va a cobrar el 20%? Encarece los productos, ¿verdad? Pero esa es la idea de Trump, es la política que cuando menos en la idea ha manifestado aplicar para evitar desempleo, evitar quiebra y evitar fuga de capitales, ¿sí? Porque además al venirse una empresa para acá, además de desempleo, pues los impuestos que pagaba se dejan de percibir en Estados Unidos y baja el presupuesto, ¿no? Baja el erario. Entonces, que lo realice o no lo realice será otra cosa, pero ha sido, creo yo, un punto eficaz de su campaña, ¿no? Porque los electores, ante las condiciones actuales de desastre en que está Estados Unidos, mediante la política de gobierno de los demócratas, pues también está pensando en salir de la situación crítica, ¿verdad?, de mejorar sus condiciones de vida, tener un empleo, de tener garantizado un empleo por largo tiempo, de ganar bien y de que le alcance lo que gana. Por lo tanto, también objetivamente, de manera racional, seguramente ve muy bien esta situación de Donald Trump, de proteger su economía, ¿verdad? Y sobre todo aquellos que han quedado desempleados por las empresas que han cerrado para venirse a otro país. A aquellos les queda más claro que el desempleado, sobre todo si son jóvenes, ¿verdad?, porque se va a otro país. Donald Trump dice que va a tratar de evitar esto, entonces, pues para ellos ha sido una buena propuesta, ¿verdad? Claro, entre otras, como la cuestión de la guerra, ¿no?, de evitar la guerra, ¿no? Pero yo creo que ha sido el principal punto, ¿no?, que Trump de la promesa de Trump, ¿sí?, manejar la economía, pero y además la otra promesa, ¿no?, de cerrar la frontera, ¿no?, para evitar la delincuencia, como él ha manejado, porque ese ha sido en realidad ese ha sido el tema, así lo ha manejado, no porque odia a los mexicanos, o al menos yo no lo he entendido un discurso de odio hacia los mexicanos. Yo lo que he entendido cuando habla de que se refiere a la delincuencia, de evitar el tráfico, ¿no?, el tráfico de lo que sea, de indocumentados, de armas, etcétera, y entonces pretende supuestamente por ese lado cerrar la frontera, ¿verdad? Que obviamente legalmente pues es un derecho soberano de cualquier país, ¿no?, que le compete hacer. No debería de ser así, pero bueno, o sea, no debería ser así, por decir, de manera total, ¿verdad? Cerrar la frontera. Cada país tiene el derecho de cuidar y la obligación de cuidar sus fronteras, obviamente, ¿verdad?, para evitar problemas de lo que tú sea, porque la situación en estos momentos está complicada a nivel mundial, ¿verdad? Así como México tiene derecho a cerrar su frontera sur o controlar el flujo de migrantes, ¿verdad? Por ejemplo, claro, respetando derechos humanos, o sea, de manera racional,
no de manera violenta, para proteger al territorio, ¿no?, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso es simplemente, pues se puede decir que no es cuestionable. Lo cuestionable sería aplicar políticas injustas, ¿no?, para el control de la frontera. Ahí sí, pero en concreto se debe criticar en concreto, ¿no?, ya cada acto que se realice, si va en contra de la persona, si viola derechos humanos, se debe señalar en concreto, pero de manera general, bueno, cerrar la frontera, controlar el flujo en la frontera, pues es legal para cualquier país. Bueno, eso también seguramente pegó en Estados Unidos, y sobre todo, pues, también los latinos, puesto que Trump, pues, tiene empresas, ¿no?, y da trabajo a latinos, y bueno, ya la campaña allá es más directa, ¿verdad?, entre los latinos, y ya en el territorio de Estados Unidos, pues ya acá ya se recibe directamente el mensaje, ¿verdad? No como acá, que viene un poco modificado por la prensa, ¿verdad?, los que vivimos en otros países, y se parcializa, ¿no? Y quizás por eso los latinos han entendido de que Trump está proponiendo también trabajo, ¿no? Trabajo para todo el que quiera trabajar. Quizás eso quedó claro cuando habla del proteccionismo, de cuidar la empresa norteamericana para que dé trabajo, ¿verdad? Allá en el terreno es otra cosa, y por eso muchos dicen, bueno, ¿cómo si habla mal de los latinos, si habla mal? Bueno, es que una cosa es lo que nos llega a nosotros del discurso de Trump, o como se nos hace llegar, y otras como lo escuchan directo allá los norteamericanos y los latinos, o los ilegales que están, ¿no?, o en la situación que estén, pero que son de otro país, migrantes, ¿no?, que llegaron allá y que están oyendo el discurso de Trump. Bueno, la comunicación es más directa, y probablemente han entendido algo positivo en el mensaje de Trump. Y los que tenían derecho a voto, al parecer, tomaron la opción de apoyar principalmente a Donald Trump. Por acá nos ha llegado un montón de información, una propaganda intensa, pero muy deformada desde mi punto de vista, ¿no? Y eso no desde ahorita, digo, yo he estado analizando el caso, aunque no he hablado poco de ello, pero obviamente uno está sujeto a la información desde que fue presidente, de la campaña aquella, y después cuando intentó reelegirse, ¿no?, y de todos los sucesos, ¿no?, ocurridos allá en Estados Unidos, ¿no?, con la política de Donald Trump, sus mensajes, sus discursos, y cómo llegan hacia nosotros, ¿no? De tal manera que a pesar de toda esa campaña, que yo considero la mayor parte fue sucia, y debió haber sido así sucia porque la mayoría confió en él, ¿verdad?, allá en Estados Unidos, en su país, donde escuchaban el discurso de manera directa, ¿verdad? A pesar de esa campaña y buscar el desprestigio de Trump, pues Trump vuelve a ganar la presidencia bajo esas premisas, ¿no? De que hará más fuerte Estados Unidos, tratando de que su economía se recupere. ¿Y cómo pretende recuperarla? Con medidas proteccionistas, ¿verdad? Claro, no se dice es proteccionismo ni se habla, pero eso es proteccionismo, ¿verdad? Y por eso, esos planteamientos que corresponden a decisiones propias internas de un gobierno, de que podría aplicar aranceles altos, ¿no?, para el comercio, dependiendo, como ya yo lo decía, según como lo ha manifestado, de las empresas gringas que salen de allá y se vienen para acá, y que está intentando que regresen allá a producir, a dar empleo en Estados Unidos, ¿verdad? No son aranceles directos a México ni a ningún país. Pero claro, esto afectaría porque
Si las empresas deciden, suponiendo, ¿no?, que está difícil que pase, porque ya están aquí, regresar a Estados Unidos, pues lo que perderíamos sería, pues eso, también algo de trabajo, ¿no?, que dan, más los impuestos que tiene el gobierno, pero hasta ahí. El gobierno mexicano debe preocuparse por la cuestión interna, de mover la economía de manera interna también. Claro, no aplicando una política proteccionista, porque pues no estamos para eso, ¿verdad? Pero, así como dice Donald Trump, pues impulsar el desarrollo interno, ¿verdad? El desarrollo económico, que es lo que nos va a proteger de lo externo, ¿verdad? Y de que vengan empresas extranjeras pues a hacer negocios con nosotros, porque esa es una manera de extraer recursos, ¿verdad? O como dicen por ahí, de saquear al país, porque se explota la mano de obra mexicana, ¿sí? Y se explota porque se le paga barato, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en lugar de andarnos quejando de que Trump va a poner aranceles del 20% o va a subir los aranceles al comercio mexicano, que como ya dije se refiere a las empresas gringas, pues independientemente de a lo que se refiera, la función principal, el objetivo principal de este gobierno debe ser activar su economía interna en México y olvidarse de Trump. Lo fundamental es nuestra economía, ¿verdad? Sin perder la relación con otros países, obviamente. Primero, promoverle a desarrollar la empresa nacional, ¿sí? Y obviamente a la par, pues, las relaciones con los demás países, las relaciones comerciales, ¿verdad?, que no se pueden dejar de lado. Trabajar en eso. Y lo que se gane de manera comercial, de comercio internacional en el exterior, es bueno, pero lo principal va a estar en el interior, o debería estar en el interior, así como lo plantea Donald Trump en Estados Unidos, ¿verdad? Pero como ya dije, el problema del capitalismo es ese, que se busca la máxima tasa de ganancia, y si en Estados Unidos no lo tienen, pues las empresas van a irse a donde se las den, donde tengan las posibilidades, ¿verdad?, la oportunidad de extraer más riqueza y elevar sus tasas de ganancia. Eso quizás sea lo que, o no sé si no lo entiende Trump, o quizás sí lo entiende, pero aún así con una política nacionalista, pues pretende de que, pues afronta las consecuencias, afronta los problemas dentro de tu país, ¿verdad?, donde has hecho dinero, afronta ahí los retos, ¿no?, para lidiar con los problemas económicos. Seguramente ese es el punto de vista. Bueno, entonces pues gana Donald Trump bajo esas condiciones, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que le llevó al triunfo su discurso de impulsar la economía estadounidense y protegerla, ¿no?, proteccionista, de evitar de que más empresas salgan de Estados Unidos y generen desempleo, ¿verdad? Sería uno de los principales postulados de Trump, y el cuidado de su frontera, ¿verdad?, de blindar su frontera contra lo que él considera su enemigo, contra, pues obviamente, ¿no?, las actividades ilegales que se dan, que sabemos que se dan, ¿no?, dentro de México y en el mismo Estados Unidos, pero pues ahí están, ¿no?